¡No le corten la pierna, por favor! ¡No le corten la pierna, que es un gran luchador de mi tierra! Dicen las buenas gentes del lugar, los viejos, los abuelos, que una monjina, enfermera, en esa maldita guerra española, le salvó la pierna al herido Tino de Paradilla, para que, así, mutilado y cojo como quedó, pudiera seguir siendo uno de los mejores luchadores de la montaña y de la ribera. Dicen que había gente que quería pagarle para que no asistiera. Pero él solo se bastaba para defender el reto. Cuando gritaba, «Paradilla o la sobarriba contra todos», todo el mundo se callaba. Por noticias que hay, porque yo de aquella no existía, una monja le libró la pierna, porque le pusieron una cola donde las cortaban, todas, y ella le conoció y le cambió de cola, y entonces libró. Tuvo después problemas porque se escapó del hospital para ir a luchar y volvió a fastidiar la pierna, pero bueno, la recuperó y ahí siguió hasta los 82 años. Tenemos todos en el recuerdo a Tino, pues yo la única anécdota que puedo contar que recuerde perfectamente fue en el prado este de aquí abajo, del ayuntamiento, que se hacía el corro, julio del año 98, y trajeron se lo comentaba al hijo de Tino, a su padre, que ya le costaba andar bastante, le colocaron en un sitio central de la mesa, con una sombrilla, lo recuerdo bien, perfectamente. Hacía mucho calor y me lo presentaron. Me dijo que había oído hablar muy bien de mí, a ver qué tal se daba la jornada de lucha, y yo estaba en ligeros y se dio bien, porque gané el corro ese día ahí. La lucha leonesa es un deporte de aquí, también de la montaña, además de que todos los años hay un corro. El corro de ribera contra montaña o de montaña contra ribera es el corro más tradicional, es el corro más pasional y el que mejor representa la lucha leonesa. La sobarriba, la lucha, pues es un punto de partida que prácticamente es de los primeros corros de temporada de verano, y aquí arranca, dijéramos, la lucha ya seria y responsable. Es gente de la sobarriba, que le gustaba luchar contra la ribera o contra la montaña, todas esas cosas, pero eso es bueno, ¿no? Ya en mi casa, mis abuelos y todo el mundo pues oía hablar pues de la figura de Tino, pues siempre era en la sobarriba pues muy conocida, igual que luego posteriormente pues oía hablar de otros luchadores del Torío, como Felipe, como Cayo, y de aquí de los molineros de Carvajosa, pues bueno, que Tino, pues para la gente de la sobarriba más mayor y demás, pues siempre fue lo máximo, claro. La gente de la sobarriba pues tiraba por los luchadores de aquí. Cuando se casaba alguien del pueblo que celebraba el festejo, también había corro de lucha leonesa, que se aprovechaban todas las oportunidades para hacer el corro. No por luchar, lucha leonesa no es en el sentido de como enemigo, no, con honradez, con cosas de esas y con prestigio, con importancia, ¿no? Es un símbolo de toda la vida, un símbolo de que donde había un corro había que estar, y siempre se practicaba en Paradilla. A la salida de los rosarios de noche que había, ya nos agarrábamos al cinto. Me acuerdo una vez, nunca puede faltar el vino en los luchadores. El vino tinto, da igual el que sea. Ya, pues de últimas, yo a mi abuelo le decía, abuelo, mira, te traigo esta botella, pues que igual es un poco mejor, da igual, vino. Bebía mucho vino. Y con el frío que hacía, pues eso, los inviernos y demás, pues vino. Como siempre digo, el ayuntamiento, y no es por nada, es que es una verdad, es que es el ayuntamiento que más se preocupa, y yo diría que quizás el único. Y como lo puedo decir yo, lo pueden decir todos los históricos que están aquí y que nunca faltan. ¿Cuántos años tengo yo? Pues 104 y 2 meses. Se luchaba por la afición. La rosca, había una rosca, pero después se acabó, esa rosca se acabó. Y después se hacía un mazapán. Y de premio, el que más tire es un mazapán, y el último que queda en el corro es un pollo con gallo. Pero dinero nada. Yo me acuerdo de la lucha, que ganaba la lucha, por ejemplo, en muchos sitios, y si me daban 3.000 pesetas o 4.000, no llevaba nunca a casa nada, siempre lo gastaban con los amigos. Y pues lo típico, que vas a algún pueblo, ¿y tú quién eres? Pues igual, soy de Pedro. ¿Qué Pedro? Pues el de los molineros, o el de Cástor de los molineros, y siempre te conocían por los molineros.
Y me acuerdo que mi abuelo contaba, igual iban a luchar 2 hermanos o 3 y tenían una sola bici. Y entonces iban en bici y a la vuelta o a la ida, pues venga, voy yo. Y cogían y uno en la bici y andaba 1 kilómetro o 2. Y cuando se cansaba la dejaba, el otro iba andando y la cogía y venga, pues otros 2 kilómetros. Pues, por amor a la cuestión, a la lucha. Nada te daban, pero salías para eso, para luchar. Es un deporte muy noble de los que conozco. Tiene más maña que fuerza y hay que levantar al otro cuando pierdes y el otro también te levanta a ti. Y en la lucha hay que ser buen deportista. Igualdad, que te tiren, que no te tiren. Un abrazo es lo más grande del mundo. Que la gente de la Sobarriba es una gente seria, una gente trabajadora, una gente que se gana el prestigio por su honradez, por su seriedad en el trabajo. Es generosa, a pesar del austero que es la Sobarriba, que es muy austera la Sobarriba, también es muy generosa, ¿eh? Pueblos donde no existía el rico, el señor, el señorito, son pueblos donde todos han sido pobres, más o menos pobres, pero todos han sido muy libres. Venir al pueblo suponía una libertad absoluta. Por supuesto que en Santovenia nos conocíamos todos, pasaba un coche por la calle y casi por el sonido del coche conocíamos quién venía. Hacer una vida mucho más pegada a la tierra, mucho más, más tranquila, ¿no? La proximidad de León nos permite ir y venir. Y ya digo, es una zona tranquila, muy buenos vecinos, que no se puede pedir. Agarrábamos la bicicleta, nos íbamos al monte y era un poco como Huckleberry Finn. Construíamos la caseta. Lo importante de la caseta era construir una cada año. Y en Villavente, por ejemplo, todas las tardes, pues allí se juntan a jugar la partida, o sea que todavía permanece algún rescoldo de aquella actividad. Entonces vuelvo, pues en la actualidad, sobre todo para que también mi hijo, que le encanta el pueblo y en la actualidad tiene 14 años, recuerde lo que es la vida de pueblo. Hay mucha gente que da envidia cuando vas por los pueblos y hablas con familias de gente y tal, que te dan una lección de saber estar en su sitio, de atracción mutua. Entonces, para que esta gente venga, lo primero es, efectivamente, es tratarles con cariño. Sobre todo porque creo que hoy en día es muy importante volver a reivindicar soy de pueblo. Aunque después estemos todos conectados vía internet, relacionándonos con cualquier parte del planeta. Pero lo que no podemos perder es ese sentimiento de soy de pueblo. Todavía hay gente joven, muy poca, que mantiene actividades tradicionales. Por ejemplo, en mi pueblo hay una familia de ganaderos que tiene un gran número de cabezas de ganados para producción de leche y están ahí los 2 hijos que son muy jóvenes y se han hecho cargo de la explotación y están llevando a cabo el trabajo de sus padres y el trabajo que se ha hecho en esta zona durante muchísimos años. Bueno, es una tradición de mi tío y yo la he seguido. Con él aprendí mucho y bueno, y he seguido eso y sigo luchando por ello. A mí los pájaros me gustan mucho porque desde pequeño los he visto en casa y de pequeño me llevaron alguna vez a cazar con ellos y siempre me han gustado. Mi abuelo me dejó, yo quiero dejar, mi ilusión hoy sería que ese chaval, tengo mucha esperanza en él. Pues a mí mayor me gustaría volar, criar pájaros y volarlos. Esta tierra de sobre la ribera, sobre los ríos, Suprarripa, la comarca de la Sobarriba, es una comarca histórica, de la cual se da cuenta ya en documentación medieval, con ese apelativo, y que corresponde al territorio sobre los ríos, al territorio elevado, a la meseta que se eleva entre los cauces del Torío Bernesga y el Porma. Ese territorio próximo a la ciudad que formó parte históricamente de una de las 7 hermandades que ya son configuradas a partir del fuero de Alfonso V como territorio de realengo. De aquellas 7 hermandades que rodeaban la capital del viejo reino, solo pervivió históricamente, solo pervivió hasta tiempos muy recientes, una organización civil, no una cofradía religiosa,
que fue la Hermandad de la Sobarriba, integrada por más de 40 núcleos, pueblos, a través de lo que se llamaron sus dos tenores, el tenor de arriba y el tenor de abajo. A partir de la configuración de los ayuntamientos constitucionales después de las Cortes de Cádiz, en el primer tercio del siglo XIX, nacen sobre esos dos tenores de arriba y de abajo de la antigua Hermandad de Sobarriba los que son hoy ayuntamientos de Valdefresno y de Villaturiel. Algunos de los pueblos que perteneció a aquella histórica hermandad se desgajaron y pasaron al que es actualmente ayuntamiento de Vegas del Condado. Esta zona tuvo una hermandad, la hermandad de la Sobarriba, que le dio mucha vida, unificó a todos estos pueblos, 20 y tantos pueblos forman este ayuntamiento y fueron unificados por la hermandad de la Sobarriba, una hermandad unida en torno al voto de la Virgen del Camino. Es históricamente una organización civil, como atestigua la documentación de ese rico carácter histórico que conserva afortunadamente el archivo del Ayuntamiento de Valdefresno, concretamente dos pequeños libros de gran importancia. Uno es la regla y ordenanza para las procesiones que desde antiguo esta tierra hace a la Virgen del Camino. Ese sí es un documento religioso, sí da cuenta de un hecho de carácter socio-religioso, pero junto con esas ordenanzas, el propio ayuntamiento conserva también un libro de cuentas del tenor de arriba, de la Hermandad de Sobarriba, donde se encuentran detalles tan interesantes como la persistencia de esa organización civil, demostrada por tener incluso su propia justicia, hablando de unas espadas que están en casa de los procuradores y que dan cuenta de ese carácter civil que tenía la organización. Sigue todavía existiendo esta Hermandad de la Sobarriba que da nombre a la comarca. Dentro de esa confusión histórica entre lo que es la entidad civil de la Hermandad de la Sobarriba, ha tenido que ver bastante el papel que tiene una hermandad de otro tipo, una cofradía religiosa, esta sí, conocida como de las Capas Pardas o de Santa Eugenia de Paradilla de la Sobarriba. La confusión se acentuó en ciertos momentos con obras como la muy interesante, aunque muy reducida, de don Mariano Domínguez Berrueta, una obra de los años 40, sobre la tierra del León, linajes de aldea y la noble cofradía de Paradilla. En muchos documentos se mantendrá la confusión. Incluso en algún pequeño cuento interesante, como el que fue autor Francisco de Cadenas Allende, el conde de Gaviria, dando cuenta de un pequeño dislate que se produce cuando las capas pardas son sustituidas en los años 70 en esa cofradía de Santa Eugenia por nuevas capas de tela negra. Un cuento en el que es protagonista la gran etnógrafa doña Concha Casado. Pervive y persiste esa confusión también entre muchos leoneses con respecto a lo que era la hermandad civil y lo que han sido algunas de esas cofradías religiosas, como la muy señera y no única de la tierra de la Sobarriba, que es la de Santa Eugenia. Pues la cofradía de Paradilla era para socorrer a los pobres. Yo soy de la cofradía de Santa Eugenia, porque la cofradía de Santa Eugenia tiene 5 pueblos: Navafría, Villaseca, Villacete, San Felismo y Paradilla. Había gente que solo tenía una vaca y la hermandad, la cofradía, le dejaba otra vaca para que tuviese una pareja para que pudiesen labrar el campo. Entonces es en el sentido de hermandad. Esta cofradía antiguamente se componía, pues había ganado, porque mi abuelo no, ya mi bisabuelo fue de fiador para un hermano de Golpejar, de una vaca de la cofradía. Solidaridad de la de Santa Eugenia o de la de Nuestra Señora de Arcahueja, de las históricas cofradías de la tierra, o la que se está renovando en tiempos nuevos que no olvidan esa historia, con las capas pardas también de la del Silencio Leonés y su fraternidad con Villaseca. Que se pudiera hacer frente a periodos especialmente difíciles, pues dependía de la colaboración entre ellos. La gente de la Sobarriba siempre se le dijo del terruco, de la gente de la tierra del adobe, gente árida, gente dura,
gente pero comprometida. Una vez dabas un chusco a una señora o a un señor y nos daba de dormir. Y dormíamos allí. Bueno, la Sobarriba yo creo que es tierra de acogida. Yo recuerdo de niño en mi casa, pues siempre paraban los pobres, ¿eh? Y recuerdo al señor Ángel, a Enrique el del Caldero, a la Maderones, estos paraban en mi casa. Ya desde entonces, pues mi casa ha sido siempre una casa de acogida, ¿no? Yo creo que la Sobarriba es tierra de acogida. El palo de los pobres, un pequeño elemento de gran valor simbólico de lo que es organizar la vida en la comunidad con la solidaridad necesaria. Esa vida en común es una riqueza en sí que pervive en la cultura de esta comarca. Muchos de los que no tenían el palo venían aquí y dormían en el pajar. Y otros aquí en la cocina. Venían pobres y nada les cobraba. El valor es la persona. Y aquí a las personas se las valora. En Solanilla pues tenemos un concejo del pueblo. En algún sitio sí que tienen el concejo después de misa, ¿eh? Siguen teniendo esa tradición, ¿eh? La gente valoraba el ir a concejo, el ir a hacenderas, el tener el pueblo arreglado, el que si la iglesia se caía una cosa había que arreglarla, el que si la casa necesitaba algo, o sea, el común era mucho más importante, aunque luego, lógicamente, cada uno miraba su pela, como es lógico en todas las épocas, ¿no? Muchas veces se ha visto, aunque no es un patrón absolutamente general, que la cooperación se desarrolla en condiciones especialmente duras, donde los individuos por sí solos no son capaces de defenderse o de alcanzar un éxito biológico suficiente. Hace años, cuando decían hacendera, pues a limpiar lo del riego, a mí no me pertenecía porque mi suegro no tenía nada que ver con el riego, pues iba. Y cuando decía, bueno, pues a limpiar contornos de la iglesia y todo ello, la hacendera, pues íbamos todo el que podía. Y había un toque de campana de hacendera. Vamos a hacer un servicio para la comunidad y lo hacemos en común. Es muy importante que haya alguien que tire de ellos porque sí que están dispuestos a colaborar, pero a veces hace falta iniciativa. Y cada uno pues aporta, uno el escabuche, otro la guadaña y otro no sé qué para hacer, y otro a lo mejor la ciudad para mandar. En los años 60 se establecieron los conocidos teleclubs en los pueblos, en muchos de los pueblos de nuestra geografía. Aquí era un sitio donde yo creo que el 80 o el 90% de la gente, mujeres y hombres, se reunían cada tarde. El teleclub fue, de alguna manera, una actualización del viejo Filandón. Y en muchos de los casos significó, y sigue siendo así, el único punto de encuentro posible en pequeños pueblos con una vida dura en demasiados tiempos. Y por turnos atendían este pequeño bar que en aquella época se abría a diario, y la gente se venía por la noche a ver la televisión, la única televisión que había. Claro. No se puede reducir lo que los teleclubs significaron y significan aún en nuestra tierra a lo que puede ser entendido como un bar. Es mucho más, es un lugar social en el cual se encuentra el pueblo. En muchos casos propiciados además por la labor de gente como algún párroco que puso en marcha el teleclub para que la gente pudiera disfrutar de algún espectáculo deportivo, pero en el descanso de algún partido. El cura apagaba la televisión y rezamos el rosario allí. Más hambre que un maestro. Eso se decía antiguamente de aquellos maestros que luchaban entre paredes de tapial. Hambre de vernos salir del barro con madreñas de letras y números. Hasta las noches largas podían servir para ayudarnos en las 4 reglas y al mismo tiempo hilvanar estrofas de canciones populares como aquella que decía: en Villaseca está el árbol, en Villaseca la hoja, en Paradilla la flor, en los mozos y las monjas. Yo dentro de lo que sé, bueno, sé escribir, sé leer,
Dentro de lo que es la descripción del Ayuntamiento de Valdefresno, podríamos seguir la que dio en su momento, en 1902, a comienzos del siglo XX, aquella obra que es la descripción geográfica de la provincia de León, de Contreras y Barte, donde decía que Valdefresno es capital del mismo nombre que dista 7 kilómetros de León, y el término municipal, situado al este de dicha capital, limita con los ayuntamientos de Villasabariego, Villaturiel, León, Villaquilambre y Vegas del Condado, y se compone de los pueblos de Arcahueja, Carvajosa, Corbillos, Golpejar, Navafría, Paradilla, San Felismo, Santibáñez de Porma, Santa Olaja, Santovenia, Solanilla, Tendal, Valdefresno, Valderafuente, Villacete, Villacil, Villafeliz, Villalboñe, Villaseca y Villavente. 20 pueblos y además 2 diseminados que tienen una entidad a su vez interesante. Uno de ellos, Los Ajos, barrio perteneciente al lugar de Paradilla, y en un territorio que es el balcón sobre la ciudad de León, Las Lomas. 4, 3, 2, 1, comienza la 7ª edición de la Trascatavia. Mucha suerte a todos. Os queremos ver una animalada en un carrito. Dura, una zona de pueblos pequeños, pueblos que han vivido del campo. Y trabajando en el campo hay que bregar mucho, haciendo norias, trabajando, arando, trillando, segando. La tierra es muy austera, ¿no? Y como venga un año malo nos da por todas las partes. Son pueblos que todos ellos han tenido una autonomía tremenda. En la Sobarriba, pues claro, pues el que sean zonas de secano, con escasos recursos forrajeros, había un conocimiento popular de las técnicas de producción, popular, de conocimiento empírico, que hacían cosas sin saber el fundamento, pero las hacían y las hacían bien, que les permitía aprovechar, aunque los recursos eran escasos, se aprovechaban al 120%. O sea, sembraban un poco de cada, son mini policultivos para tener un poquito de todo, ¿no? Pasa lo mismo en ganadería, tenían unas vacas, unas ovejas, y para alimentarlas con la escasez de recursos, por ejemplo, alimentar a los cerdos con los cagajones de los équidos, que puede parecer una grosería, pero los cagajones de los équidos son ricos en proteína microbiana, ¿no? A las vacas, pues las alimentaban, yo recuerdo que recogían las raíces de las alfalfas cuando se roturaban, las leguminosas, como son ricas en proteína, la raíz, en vez de tirarla, la recogían, se secaba. Es decir, todos estos pequeños conocimientos, pues ellos los tenían, ¿no? No sabían por qué, pero lo hacían y lo hacían bien, ¿no? Lo de la costa del adobe, es que ya no solo del adobe, sino del tapial, que se han olvidado. ¿Qué será eso del tapial? Bueno, eso es la forma de construcción mediante unas puertas paralelas con un ancho extensible de 20, 30, 50 o 60 o 70 centímetros que se llenaba de tierra, se pisaba esa tierra y eso se iba superponiendo uno a otro. Entonces, y luego los adobes, efectivamente. Entonces, no es ninguna cosa despectiva, eran el 90%, no, el 100% de las casas eran de eso, era lo que había. Ojos del torío ponen las sombras en el agua y cogen con sus ramas más altas orgullo largos engaños de la Sobarriba. Al monte oscuro del Pinar os miro, campos de soledad, tierra segada, polvorientos caminos. Vuelvo al pueblo por respirar un poco, por la tranquilidad, por recordar los caminos. Yo de pequeño, cuando era un chavalín con 12 años, mi padre venía a la feria y veníamos por la Sobarriba. Si alguien la conocía hace 50 y pico, 60 años, pues era un camino de carros que cuando llovía hacía unos socavones impresionantes. Y bueno, era un laberinto llegar desde Gallegos a la feria a León. Y yo lo hice pues muchos años con mi padre, cuando era un chavalito. Yo recuerdo un leguario aquí cerca que ponía
a Madrid 32 leguas. Y un poco más adelante una fuente de Carlos IV. Carlos IV, que se hizo seguramente empezó con Carlos III y fue terminada con Carlos IV. Y esto indica el gran movimiento de personas que tenía el pueblo este en torno al camino. En el Portillo, aquí a 1 kilómetro, había un crucero que fue trasladado a la Plaza San Marcos, está allí el original. Evidentemente indica el paso de las peregrinaciones a Santiago, del Camino Real, por supuesto. En cierto sentido indicaba el hito de lo que es un alto del Portillo, como era este. Ahí hubo un cierto desvío, cuando hicieron la carretera, un desvío del Camino Real, cambió un poco, pero el punto del crucero se mantuvo. Tenemos verdaderas joyas en nuestro arciprestazgo, ¿no? Hay retablos muy bonitos, muy buenos, hay algunos que están restaurados, ¿no?, del siglo XVI, que no le damos importancia, como están en mi pueblo, bueno, pues vale, pero lo he visto siempre toda mi vida, pero son unas joyas realmente, ¿no? Joyas que tenemos y que tienen valor no solamente artístico, sino histórico. Tenemos muchas figuras, tenemos un Cristo crucificado del siglo XIV, es gótico, es una pieza muy preciada aquí por los vecinos. Y luego tenemos pues la Virgen del Lario, que es no la auténtica, porque la auténtica me dice mi abuela que está en el Museo de la Catedral de León, pero es la que estaba en la ermita, y es una pieza de finales del siglo XIII, principios del XIV. Yo me enamoré de esta tierra cuando vine aquí. Para un biólogo siempre hay un componente romántico de relación con la naturaleza que nosotros necesitamos y buscamos. Los robledales, las manchas de robledales son muy bonitas, tanto en primavera, cuando empiezan con esos brotes de ese tono suave, verde, hasta el otoño, incluso en el invierno que están peladas de hojas, es una delicia, tanto visualmente como olfativamente, de su olor. Es algo muy bonito, muy relajante. Es muy cambiante y hay periodos del año en que efectivamente es muy duro, pero hay otros momentos en que es absolutamente asombroso y precioso. O sea, una primavera lluviosa puede dar lugar a un mes de mayo y junio que es absolutamente espectacular. Bueno, y hay un contraste entre lo que es el roble, lo que es el chopo, que el chopo ya te indicas que te estás metiendo en la ribera, que vas bajando la ribera. Y sí que es un cruce, supongo, de la gente que pasaba de una ribera a otra. Y siempre queda algo, ¿no? Queda algo. Aquí podríamos tener unas grandes viñas, porque es un terreno muy soleado, es barroso, es pedregoso, entonces una viña aquí tendría muchísima potencia. Sí que me hablaban de que este pueblo había mucho trasiego de vino, se trabajaba mucho en las viñas y aquí había movimiento de vino, vendían y traían, o sea, vendían mucho vino aquí. Desde el punto de vista zoológico también ofrece muchísimo interés con aves que son amenazadas a nivel europeo y ahí crían, y una gran diversidad biológica. Yo me centré en una especie, es la corneja negra.
comúnmente llamada grajo aquí en esta tierra, que sin embargo tiene unas características absolutamente excepcionales y que comparte con otros miembros de la familia de los córvidos. En la mayor parte de Europa la dispersión juvenil es muy temprana y en España, especialmente en esta zona, es muy tardía, pero muy tardía. Pueden pasar la mitad de su vida junto con sus padres, desarrollando toda una serie de interacciones y unos comportamientos cooperativos que en otras partes de Europa no se pueden observar. Aquí también hay muchas especies de halcones, como los vilanos, los ratoneros y los cernícalos, que antes mucha gente los cogía y los adiestraba. Está muy cerca de León, pero conserva muchos de los valores naturales que puedes apreciar en zonas muchísimo más remotas de Castilla y León. Actualmente la Sobarriba, la proximidad a León, hace que haya habido algunos otros recursos en torno a la Nacional 6, que se han generado naves y una factoría, ¿no? Pueblos dormitorio de gente que tiene sus recursos laborales en la capital, ¿no? Yo vivo aquí en la Sobarriba y cuando descubrí este lugar lo tuve bien claro, es donde quiero vivir. ¿Por qué quiero vivir aquí? Primero, porque tiene muchas ventajas. Estoy al lado de León, a solo 8 kilómetros. Segundo, puedo ver desde mi casa toda la montaña. O sea, hay una extensión de la montaña como no se puede ver desde otro sitio. Y yo creo que es un buen lugar para vivir, porque te relaja, porque hay buenos vecinos, porque estás tranquilín, porque es una maravilla. Un milagro. ¿Sí? Una reina que lloró a San Isidoro y toda una corte que lloró a la su patrona. Hay las buenas gentes de las tierras de León. Gentes que se aferran al terruño como sombras pardas, esperando el milagro de los cielos. El agua. El agua, ese bien preciado para mitigar y apagar esas grandes sequías. Los que conservan todavía la tradición, los más fieles de todos, manteniendo el voto durante más de 8 siglos, son la Hermandad de la Sobarriba. No lo olvidéis. La Sobarriba, cuando tiene algún problema, va a la Virgen del Camino. Cuando ve que viene una sequía como este año, oye, va a haber que ir a la Virgen del Camino. Va a haber que hacer una peregrinación a la Virgen del Camino, porque poníamos la confianza en la Virgen del Camino y la tenemos. Hoy, siguiendo una costumbre centenaria, venimos la gente de la Sobarriba a ofrecerte estos cirios y estas flores, como muestra de nuestra devoción hacia ti. Y muchas gracias por el agua de hoy. La imagen que se tiene devoción es a la Virgen de los Dolores, la Nuestra Señora del Camino. Se hace una novena muy solemne, se hace una procesión el día de la fiesta, vienen los hijos de este pueblo que están fuera. Devoción de más de 8 siglos, viva en la antigua hermandad, que cada segundo domingo después del de Resurrección vuelve al voto a la patrona de la región leonesa y señora de la Sobarriba, la que por primera vez en la historia visitaba su comarca, tan dura como fiel, en el año 2013, tejiéndole entonces el más guapo de sus mantos, los pendones de estos pueblos. En lo más alto, el más excepcional, el de tierra. Los pendones leoneses son singulares, en muchos sentidos. El principal es que cada uno de ellos es el único elemento que representa a cada pueblo, a cada concejo, a cada comunidad, excepto el pendón de tierra de la Hermandad de la Sobarriba. El único que se conserva con ese carácter que vincula a todos los pueblos de la antigua hermandad. Tiene esa insignia especial del pendón de tierra con la imagen de la Virgen del Camino y una insignia histórica, una pintura de 1622, que se conserva como elemento histórico que es. Con la gente de la Sobarriba nunca fracasaremos yendo a la Virgen del Camino, nunca, porque la gente, hombres y mujeres de la Sobarriba, se sigue manteniendo ahí profundamente la devoción a la Virgen del Camino, creyentes y no creyentes, ¿eh? Ahí el pendón de tierra suele ser el que encabeza las romerías, las procesiones, hay protocolos establecidos para que esto sea así y ello tiene que ver con el hecho histórico de la presencia de la Hermandad de la Sobarriba
que hoy representan los conocidos como ayuntamientos del Boto, Valdefresno y Villaturiel, y de esta manera tiene un carácter especial dentro de lo que son todos los pendones concejiles leoneses. Hay muchas otras ocasiones de disfrute, normalmente son las fiestas de los pueblos. En Solanilla, por ejemplo, la fiesta tiene un éxito increíble, va muchísima gente de otros pueblos y se forma ahí un buen festorro y la gente lo disfruta. Soy de aquí del pueblo de Carvajosa, creo que es uno de los pocos pueblos que tiene la diana como tal, la diana pasacalles. Si no hay tortilla y una ensaladilla y si no hay jamón, pues pongo un chuletón. Se va de casa en casa y en cada casa se pone algo de comer y se recauda para la fiesta. Se han perdido ciertas tradiciones, ¿no? Pero se han conservado otras que tenían más enjundia, ¿no? ¡Viva la Sobarriba! Desde el 2009 se recuperó una tradición en la cual nuestros antepasados acudían a procesionar en el Rosario de la Buena Muerte, ahora procesión del Dainos. El nombre del Dainos, se cantaba el Rosario de la Buena Muerte, que es «Danos, Señor, buena muerte por tu santísima muerte». En ella se hacía ofrenda del pan de los pobres y también cirio. Ello ahora se ha recuperado, participan cofradías penitenciales de Villalboñes, Solanilla, Villaseca, Arcahueja y Paradilla. También participan pueblos del Ayuntamiento de Villaturiel. Esta indumentaria es la tradicional de luto. En esa procesión
como lo que se hace es acompañar al nazareno, pues es un luto riguroso. Se acude a la iglesia de Santa Anonia, allí a la Virgen de las Angustias se le hace la ofrenda del pan de los pobres y luego al nazareno la ofrenda del cirio. No te veré jamás, pues nací para serviros y para penar no más. Afortunadamente se están recuperando celebraciones populares como los antruejos. En el territorio de la Sobarriba hay una celebración especial de ese carácter que tomó vida en Paradilla, y ese elemento con muchos de los integrantes de lo que son las celebraciones del antruejo, el antruejo popular, la celebración de la naturaleza, la búsqueda de la fertilidad, y todo ello rodeado de gran ironía, una gran broma, una gran chanza comunitaria, era la pajarona. Lo normal era un pájaro que se tapaba con una manta y venía gente de Villacete, gente de San Marino y algunos vendía de Villaseca. Hacía la pajarona y le dicen cosas raras, bromas. Estaban las mujeres sentadas alrededor y el pájaro las quería echar mano con las piernas, estas cosas que ahí, y así se pasaba. Era la diversión que había en el pueblo. La fiesta, estaría el tambor entero y esas cosas. Botones de abajo arriba, botones de arriba abajo, bien se conoce la que es de la sopa arriba, bien se conoce La sociedad ha cambiado muchísimo, las actividades se han cambiado muchísimo y creo que no hay marcha atrás. Nosotros en la escuela había épocas, en la época que se jugaba a los bolos, otras veces se jugaba pues a la calva, también que es parecido a los bolos, que consistía en el tejo, unos tejos que se tiraban, se jugaba al pite, se jugaba al trompo, al chorromorro, al galopo. Este es el bolo leonés, que consiste en 9 bolos, más los 2 pequeños, el biche que se llama, y la bola es media bola, no como el cantábrico, que es bola redonda. Este es media bola. Normalmente se jugaba, antiguamente, era una lata de escabeche, la ganaba los que más tantos hacían, y el vino lo ponía el que perdía, y se iba a comerlo a las bodegas, que así era. Sí, hay premio, pero no sé qué premio consiste. El Goni sabrá el premio que tiene. Primer premio. El premio es un inyectador de mosquito monstruo. La noche de San Juan tiene de especial, sobre todo, que nos reunamos. Nos reunimos, compartimos, todos los vecinos del pueblo pues traen cada uno lo que le parece. Normalmente mi cuñada hace una coca excepcional, mi mujer unas tortillas, bueno, y el resto pues cada uno. Tradiciones de aquí del pueblo, sí, se comparte todo. Quizás los nostálgicos piensen que se ha perdido algo, pero yo pienso que no se pierde ni se gana, se cambia. Y que sean mejor o peor unos cambios, cada uno juzgará si le ha venido bien o mal.
estamos celebrando la noche de San Juan, el día más largo y la noche más corta. Al final eso ocurre en Seattle, cuna tecnológica y nativos digitales, o en Santovenia, donde alguna compañía no tiene cobertura. Al final la vida no es tan diferente, de verdad. En Villalboñé está el árbol y en Villacil las hojas, y en el pueblo Solanilla la flor de mozos y mozas. Que dame las llaves del cuarto, que donde las tienes metidas, las tengo en el corazón para cuando me las pidan. Si vas a misa por verme, no vayas a la primera, ni tampoco a la segunda, que yo voy a la tercera. Que dame las llaves del cuarto, que donde las tienes metidas, las tengo en el corazón para cuando me las pidan. No canto más. A mí ya se me olvidó alguna cosa, o sea, que se me olvida alguna cosa, pero todavía tengo bastante recuerdo.